Hola, ¿qué tal? La declaración del estado de emergencia ha supuesto el cierre de los centros de enseñanza. No sabemos por cuánto tiempo esto va a ser así y la necesidad de adaptarnos todos a un modelo digital para poder mantener, en la medida de lo posible, pues la actividad educativa durante el curso escolar. Eh, no se trata, pienso, de debatir si es mejor lo presencial o lo online, sino ver sencillamente de qué manera podemos utilizar las herramientas que nos ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación para paliar en la medida posible las dificultades que nos presenta el hecho de que no pueda haber una enseñanza presencial directa durante este periodo. Bueno, en relación con la tecnología, pues puede decirse que el comienzo de la enseñanza formal, el comienzo de las escuelas, va ligado al nacimiento de la escritura. Y así si nos remontamos a 3 milenios antes de Cristo, dentro de Mesopotamia, la civilización sumeria, pues vemos ahí los primeros esquemas de educación formal y en ellos veremos que hay muchas similitudes con lo que es ya nuestras escuelas y lo que es el modelo formativo que actualmente tenemos. Digamos que allí pues la única herramienta que se tenía era la de la escritura, con una caña o una pluma de un ave y unas tablas de arcilla, pues los alumnos desarrollaban la escritura en unas clases basadas fundamentalmente pues en la escritura y en la aritmética, que progresivamente luego se va desarrollando hacia conocimientos de diversas disciplinas, ¿no? Por la botánica, la zoología, la geografía, etcétera, aproximándose cada vez más a lo que son los esquemas educativos actuales, ¿no? Bueno, podemos decir que aquello no era válido porque no tenían los instrumentos tecnológicos que hoy en día tenemos, pues, ni mucho menos. Entre otras cosas, tenían claro para qué enseñaban. Y pongo el ejemplo ya posterior, en el siglo IV antes de Cristo, del Liceo de Aristóteles, que bueno, viene a continuar lo que era el trabajo de la Academia de Platón y en este caso pues teniendo muy claro cuál era el motivo y la finalidad de la enseñanza. Aristóteles tenía, por ejemplo, claro cuáles eran esas destrezas teóricas, prácticas y productivas que tenían que desarrollarse por parte del alumno, ¿no? Igual que tenía muy claro lo que era un esquema conceptual de las distintas ramas del saber que debían fomentarse dentro del liceo, ¿no? Entonces, bueno, teniendo clara la finalidad, yo creo que se tiene claro lo fundamental. En este caso, con unas herramientas muy básicas, digamos que se habla, por ejemplo, de la escuela peripatética, porque ellos hablaban, lo que daban las clases, pues se supone, bueno, me imagino que en parte de esto también es mito, bueno, pero caminando por los soportales de un gimnasio y pues prácticamente eso con los instrumentos que da la escritura. Y digamos que lo básico, lo que es la escuela hasta tiempos muy recientes, pues ha sido muy similar en lo que tiene que ver con la tecnología educativa. Pues pensemos que la pizarra, un elemento con el que identificamos hoy en día la clase de una manera espontánea, pues es algo que no empieza a utilizarse hasta principios del siglo XIX y la primera que la utiliza es la Royal High School de Edimburgo. A partir de ahí se populariza y es verdad que se hace algo extensivo. Pero digamos que con estos instrumentos que estamos hablando, tecnológicos del siglo XIX, se ha desarrollado la educación hasta hace muy poco. Herramientas de escritura y contacto físico. ¿Qué ocurre con la crisis que se ha desatado con el coronavirus y el cierre de la enseñanza presencial? Bueno, que un elemento fundamental, que es el del contacto físico del profesor con los alumnos y de los alumnos entre sí, pues se ha perdido. Pero afortunadamente esto nos ha ocurrido en un momento en el que hay tal grado de desarrollo de las tecnologías, de la información y la comunicación, que es posible mantener el vínculo, aunque sea de una forma telemática, aunque sea de una forma virtual. Esto que nos ha ocurrido ahora en 2020
pues si hubiese ocurrido hace simplemente 10 o 15 años atrás, hubiera puesto las cosas muy difíciles porque las vías de comunicación que había, a pesar del desarrollo tecnológico, eran todavía muy rudimentarias. Pero afortunadamente, en este momento tenemos sistemas de comunicación muy potentes y que permiten en gran medida la sustitución del contacto directo gracias a la comunicación virtual. No podemos olvidar que también hay un grupo de alumnos que no tienen todas las herramientas de comunicación precisas para que esto se pueda llevar a cabo de una manera al menos básica, esencial. Entonces es algo en lo que hay que incidir, en la necesidad de dotar de elementos de comunicación y de terminales que permitan un trabajo básico a aquellos alumnos que en la actualidad no cuentan con los medios necesarios. Se habla en Andalucía, por ejemplo, de aproximadamente un 10% de alumnos que carecerían de conectividad. Bueno, creo que es algo en lo que hay que tratar de incidir para mejorarlo. Bueno, pues, ¿qué ocurre? Que ahora con este paso hacia un modelo de educación íntegramente online, muchos profesores que no están acostumbrados a este medio y que han llevado a cabo siempre su trabajo de forma presencial se encuentran desbordados, abrumados por una tecnología que desconocen. Y muchas veces le está llegando, pienso, una información confusa. Para videoconferencias, ¿qué es mejor? Que si el Google Meet o el Skype o el Hangouts o el Collaborate. ¿Cómo hacemos una presentación? ¿La hacemos con PowerPoint? ¿No es mejor hacer uso del Prezi o del Geniali o del Canva? Bueno, creo que todo esto lo que genera es más bien confusión y olvida lo fundamental. La herramienta es algo que tiene que estar al servicio de un proyecto educativo, pero no debe ser lo que dirige el proceso educativo. Entonces, creo que hay que recapitular y pensar, bueno, ¿para qué necesitamos la tecnología? Bueno, pues yo diría que aquí básicamente hay dos cuestiones las que hay que subrayar. La tecnología nos va a permitir mantener la comunicación, comunicación del profesor con los alumnos, de los alumnos con el profesor, de los alumnos entre sí, y también el control de la instrucción, digamos lo que es el trabajo del aula, comunicarle al alumno, decir, bueno, vamos a trabajar sobre esto, vamos a hacerlo mediante estos ejercicios, vais a ir desarrollando estas actividades y pensando en esta tarea, etcétera, ese tipo de cuestiones, ¿no? Trabajo también que es muchas veces colaborativo entre los alumnos, etcétera. Entonces pienso que la cuestión es que busquemos nosotros las herramientas que necesitamos para que estos pilares básicos de la docencia se mantengan en la medida de lo posible, a pesar de que la enseñanza en este momento pues no sea presencial. Bueno, contamos con instrumentos muy poderosos como los que nos ofrecen las plataformas educativas, por ejemplo Moodle en Andalucía, e imagino que en otras comunidades. Estos tienen, digamos, todos los recursos dentro y un sistema categorial muy completo que los reúne todo. Comunicación mediante mensajería instantánea, con foros, mediante correo, sistemas audiovisuales de videoconferencia, etcétera. Pero ¿qué ocurre? Que a veces el profesor esto le resulta bastante complejo de una manera inicial y que el alumno también se pierde porque tiene un sistema de navegación muy bueno para un alumno adulto o un alumno universitario o alguien que ya tiene un control de lo que es un esquema educativo, pero que no siempre es intuitivo para el alumno y puede ser que el alumno se meta donde a lo mejor no tiene que meterse en un momento y pierda un mensaje que el profesor considere que es muy relevante y que tiene que verlo en un momento determinado. Bueno, pues yo aconsejo, bueno, que la información esté siempre integrada y huir de esquemas de comunicación confusos. Por un lado tenemos el Skype para comunicarnos, por otro en el correo os mando algo, aquí está la plataforma y también os pongo un blog, siempre integrarlo.
Pero aconsejo también que el profesor busque herramientas sencillas para él y que le resulten útiles y orientativas para el alumno. Está, por ejemplo, algo tan sencillo como el blog, que tiene pues un sistema de edición básico en el cualquiera puede orientarse rápidamente y que además tiene amplias posibilidades, porque en la medida en que hay posibilidad de insertar código HTML, pues es posible incrustar en una entrada de blog pues un vídeo, cualquier recurso multimedia, etcétera. Bueno, el blog puede ser un buen elemento de comunicación, una entrada, por ejemplo, semanal, donde al alumno se le explica en qué tiene que fijarse, qué tiene que ir trabajando, se le da pautas para la comunicación, etcétera. Creo que puede ser un buen punto de partida para desarrollar la docencia de una manera ordenada, con los pies en el suelo, sabiendo qué es lo que se está haciendo, como digo, creo que es lo fundamental. Y puede ser un elemento de orientación importante para el alumno. Siempre si se cuenta con una plataforma, integrándolo dentro de la misma, haciendo el blog muy visible, poniéndolo, por ejemplo, en la cabeza, como el elemento a partir del cual uno va a encontrar la guía de lo que tiene que hacer dentro de la misma. Una ventaja que también tiene el blog es que, bueno, al tener un modelo categorial muy sencillo por fechas, muy fácil de ver. Lo último es lo que me tengo que fijar, lo más reciente, y aquí queda un histórico de lo que me ha ido diciendo el profesor que hiciera en momentos anteriores. Y luego algo muy importante en relación con la escasez de recursos por parte de algunos alumnos, sistemas de comunicación muy básicos y también terminales muy sencillas. Como decía, muchos alumnos solo cuentan con un smartphone, con un móvil, para poder hacer el seguimiento de lo que se le pide. Bueno, la ventaja que tiene el blog es que tiene una visualización en móvil que se hace de forma automática por Blogger o WordPress, que uno no tiene que trabajar, que es totalmente intuitiva, porque aparece de la manera que estáis viendo en pantalla. Cada una de las entradas diferenciadas de una manera absolutamente clara. Y bueno, pues poco más. Repito, lo importante en todo caso es que tengamos siempre qué es lo que queremos enseñar y para qué, cuál es la finalidad. Cuáles son esas destrezas del alumno en las que nosotros queremos incidir y en cuyo desarrollo llevamos a cabo, pues, y para cuyo desarrollo nosotros trabajamos, ¿no? Es la clave. Siempre la herramienta al servicio de la finalidad educativa y nunca hacer de la herramienta la finalidad última de nuestro trabajo.